Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, compartirle el mensaje de la palabra de Dios. Quiero este día muy especial saludar y felicitar a los padres, al sacerdote de la casa, en el cual Dios ha puesto en cada hogar. Muchas felicidades para los padres, que Dios les dé sabiduría, que les dé gracia y que sigan adelante en el camino de Dios, que encuentren cada día la victoria, construyendo en sus vidas siempre por medio de la palabra de Dios. Amén. Yo por eso ahora quiero compartirles esa palabra para aquella gente que no fue a la iglesia. Se supone que hoy domingo la gente se va a reunir en las iglesias. Y bueno, para los que no pudieron ir por las reglas que han dispuesto las autoridades, yo quiero compartirles esta palabra, y aquellas personas que después puedan leer o escuchar esta palabra, pues me encantaría que usted la compartiera para seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 22, y vamos a estar dando lectura al versículo 36 al 40. Pero antes que nada, yo quiero hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que esté en medio de nosotros. Dios, en esta hora me presento delante de ti, mi Cristo, porque yo sé que tú estás en medio de nosotros y que deseamos que esta palabra venga, edifique nuestra vida, que esta palabra, Señor, cambie nuestros pensamientos y el rumbo de la intención de nuestro corazón. Mi Padre, cuando nosotros clamamos a ti, cuando tu palabra, Señor, es revelada en nuestra vida, vienes y haces cosas gloriosas en medio de ella, Padre. Sabemos que hay muchas cosas que a veces no entendemos, mi Cristo, pero yo sé que cuando viene tu palabra, Señor, a nuestra vida, y cuando nosotros estamos dispuestos y abrimos nuestra mentalidad y deseamos que esta palabra caiga, Señor, en esta tierra en la cual deseamos que germine, Padre, van a producir cosas, Señor, diferentes, y va a haber fruto en nuestra vida para edificación, Señor, y para llenarnos de ti, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos asistas y que tú hables a través de mi boca para que aquella persona sea de bendición, para que esta palabra sea de bendición para cada una de las personas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, en esta hora yo quiero compartirles esta palabra del libro de Mateo, capítulo 22, y voy a estar dando lectura del 36 al 40. Nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Yo le puse como tema a este mensaje: vivir en el Espíritu. ¿Cómo lograr nosotros vivir en el Espíritu? Sabemos que hay mucha gente que finge vivir en el Espíritu, pero sabemos que al fin de cuentas estas mismas personas se frustran porque no tienen una vida vivida en el Espíritu. Y yo quiero hablarles acerca que en el tiempo hebreo dice que había reglas y había una religiosidad en el cual era una religiosidad judía, y ellos se basaban al Torah. Y dice la palabra, cuenta la historia que había 613 mandamientos, en lo cual le dije yo, eran reglas. Y en ese tiempo se llevaba a cabo el tiempo de la ley de Moisés. Yo tengo que explicarle esto para poder decirle por qué Dios nos está dando esta palabra que acabamos de leer. Estas 613 mandamientos que se escribieron en el tiempo antiguo era una ley en la cual Dios se le había dado a Moisés, porque era el camino en el cual iba a llevar a la gente a Dios. Pero resulta que cuando Dios se le revela a Moisés, Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, yo quiero decirte que yo me le revelé a Abraham. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Y yo quiero que ser tu Dios. ¿Por qué le decía Dios estas cosas a Moisés? Y le decía Dios estas cosas a Moisés porque si nosotros sabemos es que Moisés fue creado en Egipto.
Y cuando Moisés fue criado en Egipto, ellos tenían sus ideologías y tenían sus costumbres. Entonces, ellos tenían muchos dioses y ellos adoraban al dios del cocodrilo, adoraban al dios Nilo, adoraban al dios del sol, adoraban al dios de la cosecha, al dios de la reproducción. Entonces, como nosotros podemos ver, Moisés traía muchas ideas en su cabeza porque es a lo que él se crió. Él traía muchos dioses, pero esos dioses que ellos creían eran los dioses de las cosas, en las cuales ellos creían que cualquier cosa era su Dios. Pero cuando Dios se le revela a Moisés, le dice a Moisés: yo no soy el Dios de las cosas. Como yo te dije que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, yo quiero ser tu Dios. Y yo soy el Dios que me revelo a las personas. Por eso yo me le revelé a estas personas. Por eso yo abrí el camino a estas personas. Y yo quiero ser también tu Dios. Y cuando Dios le estaba diciendo todas esas cosas a Moisés, le estaba diciendo: mira, Moisés, yo quiero que entiendas que yo quiero que tú dejes todas esas cosas en las cuales a ti se te enseñó y a ti te mostraron y tú aprendiste. Y yo quiero que ahora en este tiempo tú entiendas que al Dios en el cual yo hablo, soy un Dios personal. Soy un Dios que le hablo a las personas. No ese Dios es en el cual la cultura o la ideología venía y hablaba con las cosas. Esto, lo que Moisés tenía, esas 613 mandamientos, eran cosas que ellos tenían que hacer, o eran mandamientos que ellos tenían que hacer, eran mandamientos en los cuales tenían que obedecer, y eran mandamientos en los cuales las cosas que ellos no deberían de hacer. Y eran mandamientos como reglas, órdenes que ellos tenían que obedecer. Mas cuando Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés: yo quiero que tú obedezcas, yo quiero que tú dejes todo eso, porque yo quiero ser ese Dios tuyo, yo quiero instruirte. Y así Dios nos habla en este día a nosotros. ¿Cuál ha sido tu enseñanza? ¿Cuál ha sido tu ideología? ¿Qué es lo que te han mostrado tus padres? ¿Qué es lo que religión o qué enseñanza te han dado? Dios nos quiere mostrar que Él es un Dios personal y que Él es un Dios que quiere mostrarnos en realidad el Dios que trabaja en medio de nosotros. Y era por eso que yo te decía en el mensaje cómo lograr una vida en el Espíritu, cómo vivir en el Espíritu. Por eso muchas veces nosotros nos frustramos y muchas veces nosotros no logramos, porque muchas veces traemos ideas de gente de antepasado que nos enseñaron esas costumbres de que nosotros tenemos que hacer y que creer como ellos decían. Y Dios le decía a Moisés: es que yo lo que te enseñó es que este era el camino para que esta gente buscara a Dios. Pero el pueblo de Egipto, los hebreos, cambiaron la verdad y empezaron a creer todavía en esas ideologías. Y esto viene sucediendo como cuando Martín Lutero, que decían que Martín Lutero era el reformador. Y decían el grito de Lutero, porque él vino y trajo una verdad. En el tiempo, esto era como en el tiempo antiguo, en esos 613 mandamientos, era como que les enseñaban que había una gracia y esa gracia se tenía que obedecer. Pero la palabra a nosotros nos enseña que nosotros nos dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Yo no vení, dice, en Mateo, capítulo, me equivoqué. Nos enseña la palabra que por gracia somos salvos. Nos enseña la palabra, les debo el texto, pero nos dice la palabra que nosotros somos salvos por gracia. Y aquí hay una enseñanza muy grande. Cuando nos dice a nosotros que por gracia somos salvos, nosotros nos dice que tenemos la enseñanza de la gracia y nos habla de la salvación. Y cuando nos habla de la gracia y nos habla de la salvación, nos está hablando del arrepentimiento. Cuando nos está hablando la enseñanza de la gracia, nos está hablando de que nosotros tenemos un regalo. Y nos está hablando el regalo, o sea, habla de caris, nos está hablando de un regalo inmerecido, que nosotros no nos lo merecíamos.
Pero más sin embargo Jesucristo fue a la cruz. Aunque nosotros no lo obedeciéramos, Él fue a la cruz y Él vino a darnos ese regalo inmerecido. Pero nosotros tenemos gracia, dice, por medio de la salvación. En el tiempo de los mandamientos, ellos tenían gracia. Y es lo que se enseñaba. Y esto fue lo que descubrió Martín Lutero. Él fue el que dijo, o sea, ellos creían que la gracia se compraba. Que por gracia nosotros teníamos que pagar. Y dice la palabra que nosotros somos salvos, por la gracia somos salvos. Y dice, y no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por lo que tú hagas, sino es porque nosotros en realidad nos vamos a arrepentir. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Y eso es lo que la gente creía, que la gracia era solamente nosotros creemos. Y yo quiero imaginarme que en aquel tiempo, cuando ellos tenían esas 613 mandamientos, ellos tenían que batallar porque solamente eran por gracia. Y la gente decía, o sea, tú nada más solamente ten la gracia, tú nada más obedeces los mandamientos. Entonces te imaginas qué carga tan pesada llevaban ellos en poder cumplir estos mandamientos. Yo quiero imaginarme que ellos en la noche no podían dormir porque ellos estaban pensando y estaban diciendo, bueno, ya cumplí el primer mandamiento, ya cumplí el segundo, ya cumplí el tercero, cuarto, quinto, ¿cuántos me faltan? Tengo que llegar a todos esos mandamientos que nos ha ordenado la ley de Moisés. Pero no era así. La gracia es el regalo que Jesucristo nos ha dado. Pero para nosotros tener gracia, tenemos que tener la salvación. Tenemos que tener gracia y tenemos que tener la salvación. Y la salvación nos llama al arrepentimiento. Si nosotros no tenemos arrepentimiento, entonces no podemos vivir en esa gracia. Jesucristo vino a pagar el precio por nosotros. Entonces el cumplimiento de Jesucristo, Él nos amó. Él es un Dios que nos dio su amor a todo mundo. Y nosotros somos hijos de creación y Él nos ama tanto a pecadores y a cristianos. Él nos ama. Pero Él quiere también que nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados. Porque nosotros muchas veces, hermanos, es por eso que llega la frustración a nuestra vida. Porque por eso no podemos llegar a vivir una vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir una vida normal. Por eso cuando en el tiempo antiguo, cuando Lutero vino y descubrió todo eso, él miraba que tenían que pagar por los pecados de los antepasados. Cuando a la gente se le moría, si decían, si quieres ir al cielo, tienes que pagar cierta cantidad y ellos van a ir al cielo. Pero aquí la palabra no nos enseña eso. La palabra nos dice que nosotros, para poder llegar al cielo, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que tener ese perdón de pecados. Nos dice la palabra que no es por obras. O sea, no es por lo que yo haga, no es por lo que yo dé, no es porque yo ayude. Quizás Dios tenga misericordia por lo que tú estás haciendo, pero eso no te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es el arrepentimiento, porque quiero decirte que la gracia y la obediencia van unidas. Si yo tengo solamente gracia y no hay un arrepentimiento, y el arrepentimiento me lleva a la obediencia, entonces yo no puedo ir al cielo. Eso es lo que nos quiere enseñar la palabra. Y eso es lo que yo te tengo que platicar, todo eso, para poder hablarte de lo que yo te estoy leyendo en esta hora. Jesucristo, sabes que muchas veces en las iglesias enseñan que tenemos que vestirnos largas, que tenemos que no pintarnos, que tenemos, y se enseña y quieren llevar, que lleven una vida. Y yo no estoy diciendo y no estoy criticando que sea malo eso. Lo importante es que cuando la persona no se arrepiente y no conoce la verdad, entonces quiere decir, hermanos, dice la palabra, hermanos, que si nosotros conocemos y amamos a Dios, vamos a obedecer su palabra. Si nosotros amamos a Dios, obedeceremos su palabra. Su palabra es la que va a cambiar nuestros pensamientos. No es por regaños, no es porque exigencia, no es porque lo tienes que hacer. Es porque cuando la palabra viene y entra en nuestra vida, la palabra va a cambiar nuestros pensamientos. Es porque esa semilla va a quedar sembrada en mi corazón, y esa semilla va a germinar, va a producir, va a crecer, va a venir a mi mente y me va a enseñar esta palabra. Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer y qué es lo que tengo que obedecer. Pero si yo exijo, como en el tiempo antiguo, que eran exigencias y tienes que hacerlo y tienes que obedecer esas 613 mandamientos, por eso la gente, hermanos, no podía lograrlo.
porque no podía llegar a esos mandamientos. Y es por eso que la palabra nos enseñaba todas estas cosas. Por eso dice la palabra y nos enseña, hermanos, nos enseña aquí en Mateo capítulo 15, versículo 8, dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso nosotros tenemos que perseverar, hermanos, en este caminar. Tenemos que seguir adelante. Nos dice la palabra en Romanos 6:1. ¿Qué haremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera. Nosotros, hermanos, dice la palabra que nosotros no tenemos que perseverar en el pecado. Nosotros tenemos que obedecer. Y esto va agarrado de la mano. La gracia, ese regalo inmerecido, el arrepentimiento, y esto nos va a llevar a la obediencia. Si no hay obediencia, nosotros no podemos cambiar. Si nosotros, dice su palabra, si amamos a Dios, tenemos que obedecer la palabra. Nosotros no podemos estar como en el tiempo antiguo, poniendo reglas y poniendo mandatos. Nosotros, hermanos, tenemos que obedecer lo que la palabra nos enseña. Por eso, hermanos, muchas veces, por eso los fariseos, los escribas y los fariseos, dice la palabra que ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. ¿Por qué? Porque ellos obedecían la ley de Moisés. Nosotros, ahora vino el nuevo pacto. Es el nuevo pacto en el cual Jesucristo vino. Dice la palabra y lo dice en el libro de Mateo 5:17. Dice, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino he venido para cumplirla. Y así nos enseña la palabra. Por eso nosotros tenemos, hermanos, que estar buscando a Dios, leyendo su palabra. Porque si nosotros no buscamos a Dios ni leemos su palabra, es por eso que nosotros, hermanos, no podemos vivir en el Espíritu. La vida del cristiano es difícil. La vida del cristiano, hermanos, a veces nosotros, como estos hombres del Antiguo Testamento, tenían costumbres, y por eso Dios le decía a Moisés, le decía, mira Moisés, tú tienes que dejar toda esa ideología, tú tienes que dejar todas esas creencias, tú ya, esa ley, viniste tú para hacer la guía y para hacer el renglón, para que esta gente conociera a Dios, pero esta gente cambió el rumbo y empezaron a poner ordenanzas, empezaron a poner cosas por las cuales ellos tenían que guiarse, pero era una carga muy difícil que ellos no podían llevar. Y entonces por eso viene Jesucristo, y como lo dice él, yo no vengo a abrogar la ley, o sea, yo no la vengo a cambiar, yo vengo a hacerles la ley más práctica. Yo quiero que ustedes entiendan que esta ley, que yo no la voy a quitar, pero yo se la quiero resumir en dos cosas. Todos esos mandamientos, toda esa ley, yo se las quiero resumir en esto, en lo que yo te leí ahorita, que dice, el capítulo 22, versículo 37, que dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y le dice, ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estos son dos mandamientos. ¿Qué nos enseña aquí? ¿Sabes qué? Esas 613 mandamientos o esos 613 palabras de la ley de Moisés, esas vinieron cuando Jesucristo, este nuevo pacto, vinieron y se encapsularon en estos dos mandamientos. En estos dos mandamientos, cuando dice, amaremos a Dios con todo nuestro corazón y con toda vuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a ti mismo, dice, como a nosotros mismos. Ahí se encapsuló esas 613 mandamientos. Y cuando Jesucristo nos está hablando de estos dos mandamientos, que Él nos lo está poniendo más fácil y nos está diciendo, pero yo creo que para cada uno de los cristianos no lo es más difícil. Cuando nos está hablando que amemos a Dios
con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, nos está diciendo que todo lo que está alrededor, primeramente tenemos que amar a Dios. Primeramente, ese es el primer mandamiento. El segundo es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si nos damos cuenta, aquí nos está hablando del amor. Nos está hablando de un amor, el que Él nos ha enseñado. Él dio su vida por ti y por mí. Él no le importó tu condición. Él no le importó quién eras. Él no le importó qué hiciste. Él cuando tú viniste a Cristo, Él no te preguntó ni te dijo por qué lo hiciste, a dónde quisiste llegar, cuáles fueron. Él no dijo. Él solamente nos perdonó. Pero cuando Él viene y nos perdona, Él quiere que nosotros obedezcamos. Y cuando Él viene y quiere que nosotros obedezcamos, hermanos, entonces Él nos pone estos mandamientos. Él dice, mira, aquellos era una forma muy difícil de vivir. Ahora yo quiero solamente que estos dos mandamientos se encapsulen aquí y que tú obedezcas. Eso dice, esta era la ley. O sea, yo vine a cumplir la ley, pero la ley de los profetas. Yo ahora la vine a cumplir. Yo no la quiero quitar. Yo solamente quiero que en estos dos mandamientos esto suceda. Dice la palabra que las lenguas van a cesar, pero dice que el amor nunca se va a acabar. Y Dios nos enseña todas esas cosas para que nosotros aprendamos que antes nuestra vida o la vida de aquellas personas que vivían una vida difícil, que aquellos era ojo por ojo y diente por diente. En aquellos tiempos decían que si alguien te robaba algo, tú tenías que pagarlo. En aquellos tiempos era cuando una mujer o alguien cometía un pecado, hermanos, era apedreado, era muerto. Y cuando tú te robabas algo, tenías que pagarlo tantas veces. Esta era la ley, estos eran los mandamientos en los cuales en aquel tiempo se tenían que cumplir y la gente no podía cumplirlo. Y por eso dice la palabra que por eso apareció el Hijo del Hombre. Para deshacer toda obra de maldad, para venir a cambiar nuestra vida, para hacer las cosas más difíciles. Jesucristo vino a cambiar, hermanos. Él vino y murió en la cruz del Calvario y Él nos quiere enseñar que en todas estas cosas solamente se quiere resumir en estos dos mandamientos, y Él nos quiere enseñar que por medio de estos mandamientos Él quiso acabar con esto para que nuestra vida no fuera tan difícil. ¿Cómo vivir en el Espíritu? ¿Cómo vivir en el Espíritu, hermanos? Vivir en el Espíritu es nosotros buscar a Dios, leer la palabra y obedecer estos dos mandamientos. Cuando nosotros obedecemos estos dos mandamientos, nosotros, hermanos, vamos a poder entender. Y todo esto, hermanos, cuando la palabra viene y es revelada a nosotros, como Dios se le reveló a aquellos grandes hombres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y les dijo, yo voy a caminar con ustedes, yo voy a ser su guía. Y Dios quiso decírselo a Moisés y nos lo dice a nosotros y nos quiere dar estas instrucciones y nos quiere mostrar, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando nosotros obedecemos, porque muchas veces, por eso digo la frustración, yo sé que muchas veces nosotros vivimos en una vida de costumbre. Yo tengo quizás 40, 50, 60 años, no sé cuántos años tengas, y yo sé que a lo mejor tienes 10, 20 o muchos años en el Evangelio, y nadie podemos llevar la Biblia tal como es, porque a veces nosotros creemos que es muy rígido y es muy fuerte, hermano, pero cuando nosotros empezamos a meternos y obedecer la palabra, y esta palabra, hermanos, entender que esta palabra va a venir a cambiar nuestra mente, va a venir a cambiar nuestras acciones y va a venir a cambiar. Esta palabra, hermano, no tiene una cuota. Lo único que Jesucristo nos pide es la obediencia. Y si nosotros somos obedientes, yo no digo que de la noche a la mañana lo podemos lograr. Te digo, hay mucha gente que tiene mucho tiempo y no lo puede lograr.
Pero nosotros, si le pedimos a Dios, cambia mi pensamiento, cambia mi manera de ser, ayúdame, Señora, a ser como tú, ayúdame, Jesucristo, revélame tu palabra, cámbiame, necesito, hermanos. Por eso mucha gente, hermanos, se frustra, y por eso, si nosotros podemos ver en el caminar del cristiano, y no estoy diciendo ahorita, toda la vida cristiana, hermanos, que yo conozco, mucha gente, lo primero que hace cuando tiene un problema, ¿sabes qué es lo que hace? Ya no quiere ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se frustró, porque para ellos es una carga muy difícil de obedecer, porque ellos creían que todo esto, tienes que hacer así, tiene que haber reglas, y tiene que haber esto, hermano. Simplemente tenemos que hacer lo que la palabra nos manda. Y Dios lo que quiere es revelarse y mostrarse a nosotros. Y lo que quiere Él, que nosotros tengamos una vida en el Espíritu, para que nosotros no nos frustremos y nosotros no vivamos como muchos cristianos lo viven. Por eso, en ese tiempo, en el tiempo antiguo, había muchas cosas, hermanos, que la gente no podía hacer. Pero nosotros ahora creemos en estos mandamientos. Y cuando Dios nos está hablando del amor, nos está hablando de una relación. Cuando yo tengo una relación íntima con Dios, y te estoy hablando de una relación íntima, una relación de búsqueda, una relación de oración, una relación de ayuno, una relación de todos los días platicar con Él. Mira, yo quiero decirte que muchas veces cuando nosotros estamos con una persona, tenemos esa relación y conocemos a la persona, porque todos los días platico con ella, me cuenta sus cosas, yo le cuento mis cosas, y yo puedo decir que Él me ama, porque todas las cosas que Él me entiende, y que yo le digo, y que después Él me muestra, y que después Él me guía, y que Él me abre el panorama, y que Él me dice por aquí. Entonces yo puedo sentir el amor de Dios simplemente con estar de pie, y simplemente porque Él me cuida de todas las cosas. Entonces yo puedo sentir que hay una relación cercana, que Él me está escuchando, y cuando yo estoy platicando con Él, Él puede sentir que dentro de mí hay algo, que también hay algo que se identifica, y esto es tener una relación íntima. Cuando nosotros no tenemos una relación íntima, eso no hay amor. Y miramos a la persona de lejos. Y cuando miramos a la persona de lejos, siempre vamos a ver cosas que nosotros no nos gustan. Si nosotros miramos a Jesucristo de lejos, nosotros vamos a ver y vamos a decir, es que Jesucristo no me escucha, es que Dios no me contesta, es que yo le clamo y Él está lejos de mí, es que yo le he pedido y Él no me ha cumplido. Y siempre estamos viendo esas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acercamos a Dios nada más porque queremos nosotros que se cumplan las cosas que nosotros le pedimos, pero no queremos nosotros cumplir con Él. Cuando nos habla de amor, nos habla de esa relación cercana. Y por eso yo en esta hora, yo quiero invitarte a que tú tengas esta relación. Te vuelvo a repetir, en el tiempo antiguo eran 613 mandamientos. Lo que hizo Jesucristo en este nuevo pacto, vino y encapsuló esas 613 mandamientos a cumplirlos aquí, en estos 2 mandamientos, para hacerlo más difícil. Y yo, para terminar, quiero leerte el libro de Isaías, capítulo 59. Mira lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Y nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Te das cuenta todo lo que cambia en nuestra vida? Por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Hermano, no te estoy diciendo que tenemos que llegar a la perfección. Dios eso es lo que quiere. Dios quiere que nosotros sigamos sus pisadas. Y Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Y vamos a ser perfectos hasta que estemos en Dios. Hay mucha gente que dice que estamos en el camino porque nosotros, porque queremos tapar todos los pecados antiguos que hicimos. Pero, y si eso es verdad, nosotros creemos que nos equivocamos y que estamos aquí porque reconocemos que nos equivocamos. Y eso no es malo, eso es válido. Lo malo es cuando la gente no quiere reconocer
Y muchas veces nosotros nos justificamos con otra persona. Mira que él hizo, aquel cómo anda, aquella persona, qué es lo que anda haciendo. Y nos justificamos porque nosotros queremos limpiarnos de lo que hace la demás gente. Pero lo más importante es que yo reconozca que yo estoy mal. Dice que las iniquidades, hermanos, son las que nos apartan. Vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros mismos. Nosotros mismos han hecho iniquidades y vuestro Dios. Por eso, tengamos cuidado, sigamos adelante. Todo esto que yo le estoy enseñando es para que nosotros podamos vivir en el Espíritu. Y yo quiero enseñarte que tú aprendas a vivir en el Espíritu. Te digo, aquel era el antiguo pacto, ahora estamos en un nuevo pacto. Ahora somos lavados, somos regenerados, somos nosotros cambiados por la sangre de Jesucristo. Jesucristo nos ha dado esa gracia, y esa gracia que Él nos ha dado es un regalo inmerecido. Mira, ¿qué te parecería a ti cuando una persona te da un regalo? Y a veces te da un regalo, y a veces ese regalo, muchas veces son regalos que nos dan y no nos gustan. Y cuando no nos gusta ese regalo, nosotros lo guardamos, y muchas veces decimos, lo vamos a guardar para cuando otra persona cumpla años, se lo voy a regalar. Pero cuando hay un regalo que te dan y a ti te gusta, tú no lo quieres poner, tú no lo quieres usar porque te gustó ese regalo. Dios quiere que lo que Él nos ha ofrecido, ese regalo, nosotros lo tomemos y nosotros lo usemos. ¿Y sabes para qué? Para que nosotros, esa gracia, ese regalo inmerecido, haya una salvación. Y esa salvación que viene a nuestra vida, haya un arrepentimiento. Y entonces después de ese arrepentimiento, nosotros demos fruto. Y cuando nosotros demos fruto, hermanos, la gente que está alrededor de nosotros va a ver un cambio. Y va a ver, hermanos, esa obediencia en nosotros. Y vamos a llegar a cumplir estos mandamientos. Así que, mi hermano, te invito a que escudriñes la palabra de Dios, que entiendas la palabra de Dios y que le digas a Dios que te revele esa palabra. Y yo quiero decirte que si tú algún día te has apartado del camino o nunca aceptaste a Jesucristo en tu corazón y tú has escuchado esta palabra, yo quiero invitarte, porque si a ti te enseñaron unas ideas, otras costumbres, otra religión, sabes que en el tiempo antiguo era una religión, eran costumbres, eran culturas judías que estaban escritas en el hebreo, que eran las costumbres de los hebreos, hermanos, pero nosotros no es porque tu padre y tu madre te hayan enseñado otras cosas. Dios quiere mostrarse. Y si tú quieres que Dios te hable y Dios te revele, tú pregúntale, tú díselo. Señor, así como te le revelaste a aquellos grandes hombres, así como hablaste tú con aquellos grandes hombres, muchos hombres también se equivocaron, pero esos hombres, lo más importante es que aunque yo me haya equivocado, yo reconozca que me equivoqué y me arrepiento y le pida perdón a Jesucristo. Porque muchas veces no queremos reconocer y estamos en nuestro punto y nosotros creemos que nosotros tenemos la razón. Pero cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Jesucristo, dice la palabra que Él está ahí a la puerta y llama. Si alguno escucha su voz, Él entrará a Él, se dará con Él y tú con Él. Vamos a orar. Padre, en esta hora estamos delante de ti, te damos gracias, Padre, por esta palabra, por este mensaje, mi Cristo. Gracias, Padre, por abrirnos el panorama, el entendimiento, para poder saber, Señor, qué eran esos mandamientos en el Antiguo Testamento, ahora en este nuevo pacto que tú viniste, Jesucristo, que tú moriste en la cruz del Calvario, que tú diste tu vida por nosotros, cuando vino ese gran terremoto, cuando el velo, Señor, se rasgó en dos, y ahora nosotros podemos tener esa entrada directa ante ti, Padre, y nosotros podemos llegar ante ti, podemos decirte, mi Cristo, perdona nuestro pecado, nos arrepentimos, Jesucristo. Gracias por esa gracia, Señor, que aunque yo todavía no conocía o no entendía o no estaba en tu caminar, Jesucristo, ese regalo desde cuando tú me lo habías dado, pero ahora, Jesucristo, que yo estoy en tu caminar, te doy gracias, mi Dios, por haberme abierto los ojos, por haber quitado ese velo, por haber quitado esa venda de los ojos, y ahora poder entender a qué viniste tú, a
salvarme, a darme vida, a reconocerte, Jesucristo. Yo te pido por aquellas personas que te aceptan en este momento como el Salvador de su vida, y aquellas personas que un día se apartaron de ti, Padre, quieren tener un nuevo compañerismo, una nueva entrega, Padre, una nueva relación contigo, Padre. Obra en su vida, mi Cristo. Yo lo pongo en tu vida, Padre, para que tu Espíritu Santo venga y lo selle, Padre, y tu Espíritu Santo cambie y trabaje en la vida, que no sean órdenes, sino que sea tu palabra, que seas tú, mi Cristo, el que traiga la revelación y tú le muestres, Señor, las cosas que tienes que enseñarles por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, damos gracias. Que Dios le bendiga, hermanos, y estaremos siguiendo adelante, compartiendo la palabra de Dios. Que Dios me le bendiga.